Amado pueblo de Dios, bienvenidos a esta segunda transmisión para la lectura del primer capítulo de la Magnificat Humanitas de su santidad el Papa León XIV. Capítulo primero. Un pensamiento dinámico fiel al Evangelio. En este primer capítulo, mi intención es recorrer de manera sintética el camino a través del cual la doctrina social de la Iglesia ha ido tomando forma en el magisterio reciente de los papas y del Concilio Vaticano II, para poner de relieve su carácter dinámico. En cada época, de hecho, la Res Nove instan a esta enseñanza a medirse con las preguntas de la historia a la luz de la verdad revelada. Por eso también la IA debe entenderse no como un apéndice temático o como una emergencia que hay que gestionar, sino como una transformación que interpela desde dentro las categorías de la doctrina social y exige un mayor desarrollo de la misma en fidelidad al Evangelio. Sin embargo, este itinerario no sería realmente comprensible si, antes de detenernos en la contribución de cada uno de los pontífices y en los documentos más relevantes, no aclaramos algunas convicciones fundamentales sobre la forma en que la Iglesia habita la historia y se relaciona con el mundo. Sin esta aclaración, la doctrina social correría el riesgo de parecer una injerencia indebida en cuestiones temporales o un código ético externo que se aplica arbitrariamente arbitrariamente. En realidad surge de una iglesia que camina con la humanidad, reconoce la autonomía de las realidades terrenas y la distinción entre comunidad eclesial y comunidad política, y precisamente por eso aspira a servir al bien común. Una iglesia en camino en la historia de la humanidad. La iglesia presente en el mundo como signo de unidad para toda la familia humana reconoce en los interrogantes y los desafíos de la época actual el ámbito en el cual ejercer su vocación a la escucha, al diálogo y al servicio, dejándose interpelar por todo lo que concierne a la existencia de los hombres y las mujeres de hoy. Este entrelazamiento de vida con los pueblos le hace comprender cada vez más que su misión tiene un alcance histórico e implica una responsabilidad respecto a la forma en que se tejen las relaciones sociales. Por eso, no puede considerarse ajena a las dinámicas que configuran el rostro de la sociedad. Más bien, participa con compromiso en los caminos a través de los cuales la sociedad misma crece y se organiza, y ofrece su contribución al logro de una convivencia más justa y fraterna. El Papa Francisco recordaba con fuerza esta dimensión histórica de la misión eclesial, señalando que nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos. La llamada y el compromiso de caminar con la humanidad en lo concreto de la historia llevan a la Iglesia a reconocer que las realidades terrenas poseen una consistencia y un orden propio. El Concilio Vaticano II expresó con especial precisión este principio en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, cuyo 60 aniversario celebramos con grato recuerdo el pasado 7 de diciembre de 2025. Si por autonomía de la realidad se quiere decir que las cosas creadas y la sociedad misma
gozan de propias leyes y valores, es absolutamente legítima esta exigencia de autonomía. Este énfasis pone de manifiesto que la creación lleva impresa una bondad originaria que la mirada humana debe custodiar, cultivar y hacer madurar. En este horizonte la Iglesia se ofrece como una presencia que ayuda a leer en profundidad la realidad, sosteniendo con humilde firmeza aquellas decisiones que promueven la dignidad de cada persona, la cohesión de las comunidades y el bien de todos. Así se sitúa a la par del mundo sin imponerse sobre él, para que en cada acontecimiento humano pueda germinar la promesa de justicia y paz que el Espíritu Santo sigue suscitando en el corazón de la humanidad. Al reconocer que Dios acompaña la libertad de los seres humanos en el desarrollo de la historia, el Concilio Vaticano II afirma la distinción entre comunidad eclesial y comunidad política, subrayando que cada una de ellas debe actuar con la más plena autonomía. La presencia de la Iglesia en el mundo se expresa así también en su relación con la sociedad civil y con las instituciones públicas. Al dialogar con ellas, la Iglesia reconoce el valor de las realidades sociales y políticas y respeta su propia responsabilidad, apoyando todo lo que protege la vida de las personas y fortalece los cimientos del tejido social. No pretende asumir las funciones que competen al Estado. Por el contrario, valora su servicio al bien común y reconoce como convicción la responsabilidad que las instituciones civiles ejercen en la sociedad. Al mismo tiempo, la misión que se le ha confiado la lleva a no permanecer distante de los sufrimientos concretos de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Su cercanía no nace de la intención de suplir a las instituciones, ni mucho menos de una crítica implícita a su labor, sino de la caridad evangélica que la impulsa a acercarse a las heridas de la humanidad en los momentos en que éstas se manifiestan con mayor gravedad. Cuando interviene, lo hace imitando al buen samaritano, con discreción y cercanía, consciente de que lo que surge de una necesidad inmediata no puede convertirse en norma ni sustituir las responsabilidades institucionales propias de la comunidad civil. A partir de este doble reconocimiento, la autonomía de las realidades terrenas y la distinción de competencias entre la comunidad eclesial y la política, se comprende mejor la orientación que el Concilio Vaticano II ha dado a la Iglesia en su relación con el mundo. Gaudium et Spes recuerda que es propio de todo el pueblo de Dios, pero principalmente de los pastores y de los teólogos, auscultar, discernir e interpretar con la ayuda del Espíritu Santo las múltiples voces de nuestro tiempo y valorarlas a la luz de la palabra de Dios, a fin de que la verdad revelada pueda ser mejor percibida, mejor entendida y expresada en forma más adecuada. Escuchar los diferentes lenguajes no es una mera atención sociológica, sino que implica un discernimiento espiritual en el que, con la ayuda del Espíritu Santo, el pueblo de Dios reconoce en las transformaciones culturales y sociales tanto los signos de la presencia de Cristo, que viene y guía la historia hacia su plenitud, como aquellas desviaciones que oscurecen su rostro. Así, la verdad revelada no se modifica en su núcleo esencial, sino que se explicita y se asume como criterio vivo para orientar elecciones concretas, inspirar caminos de conversión personal y comunitaria, promover reformas de las estructuras y apoyar nuevas formas de testimonio evangélico en la vida pública. La historia es, por tanto,
uno de los lugares en los que la Iglesia se deja instruir por el Espíritu sobre el alcance humanizador del Evangelio y aprende a adaptar su enseñanza al servicio de la dignidad de cada persona y del bien de los pueblos. La sabiduría de la palabra y el diálogo con las ciencias humanas. La Iglesia considera compañeros de camino a todos aquellos que buscan sinceramente la verdad, la bondad y la belleza, considerándolos preciosos aliados. En la defensa de la dignidad de cada persona y en la custodia de la creación, asumiendo el estilo pastoral del Concilio Vaticano II, que invita a escuchar e interpretar los signos de los tiempos. La Iglesia, iluminada por la sabiduría de la palabra, no teme el encuentro con el saber humano. La palabra de Dios ofrece criterios fiables para orientar los caminos de la justicia y abrir vías de reconciliación y paz entre los seres humanos. Cuando se trata de aplicar estos criterios a las complejas situaciones de nuestro tiempo, resulta esencial la contribución de la filosofía y de las ciencias humanas y sociales que ayudan a comprender y analizar más a fondo las dinámicas culturales, económicas y políticas. Juan Pablo II recordaba que la Iglesia acoge la aportación de las ciencias sociales para sacar indicaciones concretas que le ayuden a desempeñar su misión de magisterio. El diálogo con esos conocimientos no resta fuerza al Evangelio. Al contrario, permite identificar con mayor claridad lo que realmente promueve la vida de las personas y las comunidades. El Papa Francisco, en consonancia con esta perspectiva, subraya que en muchas cuestiones específicas la Iglesia no pretende ofrecer una palabra definitiva, pero reconoce la importancia de prestar atención a la investigación científica y de fomentar un diálogo serio y leal entre los académicos, aceptando la diversidad de opiniones. Alimentada por este diálogo fecundo entre el Evangelio y los conocimientos humanos, la Iglesia ha profundizado progresivamente en su doctrina social, madurando con el tiempo un patrimonio de sabiduría, dotado de una coherencia teológica y antropológica arraigada en la visión cristiana de la persona. Precisamente porque nace de la fe y de su comprensión de la realidad, ese patrimonio no se traduce en un repertorio de soluciones técnicas, ni en un modelo económico o político que se oponga a otros. Tiene una categoría propia, la de los principios que orientan la lectura de los acontecimientos y sustentan una interpretación evangélica de los procesos históricos y de las decisiones que estos implican. De ahí surge la función propia de la doctrina social, que no pretende sustituir las responsabilidades de la política y de las instituciones, sino que se ofrece como apoyo al discernimiento común, ayudando a reconocer y promover lo que contribuye a la dignidad de las personas, a la vitalidad de las comunidades y al bien de todos. Doctrina social como discernimiento comunitario. La comprensión de la verdad como un don que hay que compartir y no como una posesión que hay que reclamar, libera a la Iglesia de la tentación de añorar formas de presencia basadas en el poder. San Juan Pablo II invitaba a mirar con sinceridad hacia aquellos tiempos en los que se cedió a métodos de intolerancia e incluso de violencia al servicio de la verdad. Para reencontrar el camino evangélico del anuncio apacible y de la verdad que no se impone, en la misma línea ha reiterado que la Iglesia no quiere levantar la bandera de la posesión de la verdad, porque la verdad no es un territorio que hay que defender, sino un bien que hay que compartir. Esta misma perspectiva la resumió el Papa Francisco en sus famosas palabras:
según las cuales el tiempo es superior al espacio. Lo importante no es, ante todo, ocupar puestos de poder o controlar bastiones culturales, sino iniciar procesos de bien y dejar que maduren. Así, la verdad del Evangelio no se impone desde lo alto, sino que crece con el tiempo en el entretejido concreto de las vidas, las comunidades y las culturas. Es una verdad que no teme a la diversidad, sino que la acoge y la ordena, que no elimina los conflictos, sino que los transfigura, que recompone lo que la historia tiende a dispersar. De ahí también la imagen del poliedro, una figura de muchas caras donde se refleja desde diferentes ángulos la misma verdad del Evangelio. Esta actitud de apertura a la verdad única y a la vez multifacética expresa en lo más profundo la catolicidad de la Iglesia, que abarca a toda la familia humana y al mismo tiempo vive inmersa en las condiciones concretas de los pueblos y las culturas. El Concilio Vaticano II recuerda que precisamente en virtud de esta catolicidad, cada una de las partes colabora con sus dones propios con las restantes partes y con toda la Iglesia, y que, de este modo, tanto en su conjunto como en cada comunidad individual, crece gracias a un intercambio recíproco y a un esfuerzo mutuo hacia una comunión cada vez más plena. De ello se desprende que el pueblo de Dios no solo está compuesto por muchos pueblos, sino que en su interior está tejido de funciones, vocaciones, culturas y tradiciones diversas, llamadas a apoyarse y enriquecerse mutuamente. En esta perspectiva, San Pablo VI reconocía que, dada la gran variedad de situaciones históricas, no es realista pensar que la doctrina social pueda pronunciar una palabra única, una respuesta exclusiva y válida para todos los contextos. Por eso, invitaba a cada comunidad cristiana a leer con lucidez y responsabilidad la realidad de su propio país. La tensión fecunda entre la universalidad de la misión y el arraigo local forma parte íntima de la vida de la Iglesia. Ella lleva en su aliento el horizonte del mundo. Ella lleva en su aliento el horizonte del mundo entero, pero asume las preguntas de cada contexto como el lugar real en el que el Evangelio cobra vida. A la luz de lo dicho hasta ahora, la doctrina social de la Iglesia se muestra en su faceta más auténtica. No es un manual de principios y normas que hay que aplicar, sino un camino de discernimiento comunitario. Nace del encuentro entre la verdad eterna del Evangelio y las preguntas de la historia. Se deja interpelar por los signos de los tiempos. Se nutre de la contribución de las ciencias, las culturas y las experiencias humanas. Por eso, cuando la dignidad de los hermanos se ve desfigurada, cuando la política no responde a los dramas de la humanidad, cuando la economía se vuelve contra la persona o la ciencia traspasa los límites de su método, la Iglesia, junto con las demás confesiones cristianas y los creyentes de otras religiones, debe hacer oír su voz, no para dominar, sino para servir a la comunidad, a la comunión. Entendida así, la doctrina social se convierte en una teología de la comunión en la historia, en un lugar en el que la palabra hecha carne sigue convirtiéndose en diálogo, memoria y profecía. El desarrollo del magisterio social desde León XIII hasta hoy. Tras haber recordado la forma en que la Iglesia se sitúa en la historia y entabla diálogo con el mundo, deseo ahora detenerme en el desarrollo de la doctrina social en el magisterio, que desde el siglo XIX hasta nuestros días
ha acompañado las grandes transformaciones sociales. Evidentemente no podré dar cuenta de toda la riqueza de esta enseñanza, cuyos principios fundamentales se presentan en el compendio de la doctrina social de la Iglesia y se profundizan aún más en el magisterio reciente. Tampoco podré retomar de manera sistemática lo que se ha elaborado en las encíclicas de mis antiguos, en las encíclicas de mis últimos venerados predecesores, en particular en Laudato Si y en Fratelli Tutti. Sin embargo, quiero recordar algunas líneas esenciales para mostrar que lo que escribo se coloca en continuidad con esta tradición y al mismo tiempo para destacar cómo en ella el núcleo estable de las verdades reveladas sobre la persona y la convivencia humana se entrelazan con una capacidad siempre renovada de escuchar las situaciones históricas y de dejarse interpelar por las preguntas que surgen del presente. Recorreré, por tanto, algunas etapas decisivas de este desarrollo, comenzando por la etapa inaugurada por la encíclica Rerum Novarum. Los primeros pasos de la doctrina social de la Iglesia. Lo que hoy llamamos doctrina social de la Iglesia no surge de improviso en la era contemporánea, sino que recoge y organiza una larga tradición de reflexión eclesial sobre la vida social que hunde sus raíces en la Sagrada Escritura, en los santos padres de la Iglesia y en las elaboraciones teológicas y jurídicas de la Edad Media y de la Edad Moderna. La expresión doctrina social de la Iglesia fue empleada por primera vez por Pío XII en 1950, por el contenido que encierra, entendido como un corpus orgánico de enseñanzas sociales. Comenzó a perfilarse con la encíclica Rerum Novarum de León XIII, ante los nuevos asuntos de su tiempo. El conflicto entre el capital y el trabajo, la cuestión obrera, las transformaciones económicas y sociales. León XIII no se limitó a constatar el malestar, sino que asumió esas situaciones como ámbito de la misión pastoral de la Iglesia, la sometió a un discernimiento riguroso e iluminó sus causas y las posibles vías de salida a la luz del Evangelio y de una visión integral de la persona creada a imagen de Dios. San Juan Pablo II vio en esta forma de proceder un paradigma permanente de la doctrina social, una praxis ejemplar mediante la cual la Iglesia, ante las transformaciones históricas, ejerce su derecho y deber de examinar las realidades sociales, pronunciarse sobre ellas e indicar caminos hacia una solución justa. De este modo, los contenidos perennes de la fe y de la antigua sabiduría eclesial se articulan en una nueva doctrina viva que, permaneciendo fiel al Evangelio, crece en el diálogo con los nuevos asuntos de la época. La encíclica Rerum Novarum de León XIII constituye un hito en la evolución del magisterio social. El documento se sitúa en el centro de su reflexión la dignidad del trabajo y del trabajador. Afirma el derecho a un salario justo para uno mismo y para la propia familia. Reconoce en las personas un valor esencial que prevalece sobre el capital y el beneficio. Defiende la propiedad privada junto con su indispensable función social. Aprecia las asociaciones de trabajadores y propone formas de colaboración entre los diversos componentes de la sociedad como alternativa a la lógica de la lucha de clases. No sorprende, por tanto, que Pío XI la haya definido como una magna carta de la acción social de los cristianos. En Rerum Novarum, la sabiduría ancestral de la Iglesia sobre la persona y la vida en sociedad adquiere una nueva forma,
capaz de enfrentarse a la era industrial y de ofrecer el primer gran marco sistemático de esa doctrina social de las décadas siguientes, que las décadas siguientes desarrollarían aún más. Aunque muchas de las condiciones históricas descritas por León XIII han cambiado, al menos dos de sus principios siguen siendo de gran actualidad: la primacía del trabajo humano sobre cualquier lógica puramente productiva o financiera, con la consiguiente atención a las personas y a las familias más expuestas a la explotación, y el vínculo indisoluble entre el anuncio del Evangelio y la búsqueda de un orden social más justo. Así, Rerum Novarum sigue recordándonos que no hay una auténtica evangelización que no toque también las estructuras de la convivencia humana. La encíclica Quadragesimo Anno de Pío XI, publicada en 1931 con motivo del 40º aniversario de Rerum Novarum y en pleno apogeo de la gran crisis económica mundial, da un paso más en el desarrollo del magisterio social. No se limita a retomar la cuestión obrera, sino que amplía su mirada a la configuración general del orden económico y político. Denuncia la concentración del poder económico en manos de unos pocos. Critica tanto la competencia sin límites como aquellos proyectos colectivistas que anulan la libertad y la responsabilidad de las personas. Recuerda con fuerza el derecho de asociación de los trabajadores y reitera la exigencia de que el salario sea proporcional no solo al rendimiento, sino a las necesidades del trabajador y de su familia. En este marco formula de manera sistemática el principio de subsidiariedad, destinado a convertirse en uno de los referentes fijos de la doctrina social, según el cual lo que puede ser realizado por las personas, las familias, los organismos intermedios y las comunidades locales no deben ser absorbidos por instancias superiores. Junto a estas contribuciones, Pío XI recuerda con claridad la función social de la propiedad y con diversas intervenciones de su magisterio, desde las encíclicas Non Abbiamo Bisogno y Mid Brennender Sorge, hasta la Divini Redemptoris. Denuncia los totalitarismos que atropellan la dignidad de la persona, sofocan la vida social, exaltan al Estado por encima de su justo valor y adoptan la categoría discriminatoria de la raza. Para nuestra época, siguen siendo particularmente actuales al menos tres intuiciones de su enseñanza social. La conciencia de que las injusticias no se refiere solo a los comportamientos individuales, sino también a las estructuras económicas e institucionales, el valor del principio y la subsidiariedad, que invita a fortalecer el tejido asociativo y comunitario, evitando nuevas concentraciones de poder y el vínculo entre la dignidad del trabajo y la justa remuneración, y la posibilidad real para las familias de llevar una vida humana digna. Fue en el contexto dramático de la Segunda Guerra Mundial y de los años de la reconstrucción el magisterio de Pío XII ofrece una contribución significativa al desarrollo de la doctrina social, sobre todo a través de los mensajes radiofónicos navideños, en los que esboza las líneas generales de un orden internacional basado en el reconocimiento de la dignidad humana, la justicia y la paz. En esas ocasiones el Papa propone un diálogo con la sociedad a partir de una exigente referencia al derecho natural,
entendido como un conjunto de principios, objetivos, que preceden a los intereses de los individuos y de los estados, y que deben regular la vida interna de las naciones y sus relaciones recíprocas. Pío XII atribuye además un papel decisivo a las asociaciones profesionales, a las uniones de trabajadores y a los diversos cuerpos intermedios de la vida económica y social, reconociendo en estas formas organizadas de la sociedad un baluarte esencial para el equilibrio civil y para la tutela del bien común. Él sostiene la necesidad de un Estado de Derecho sólido para prevenir los abusos de poder y reconoce en la democracia un instrumento adecuado para favorecer el ejercicio correcto de la autoridad. Al mismo tiempo advierte contra toda pretensión de fundar el derecho con el interés o en la fuerza, recordando que un orden internacional regulado por el beneficio de los más fuertes expone a los pueblos más débiles a la opresión y socava de raíz la confianza entre las naciones. Por último, identifica en los profundos desequilibrios económicos entre los países uno de los factores que alimentan los conflictos. En nuestra época, marcada por nuevas formas de poder global y por desigualdades crecientes, sigue siendo especialmente significativos tres principios: la exigencia de que el derecho prevalezca sobre el interés, la conciencia de que las disparidades económicas son terreno fértil para las tensiones y la violencia, y el valor de un tejido asociativo capaz de mediar entre el individuo y el Estado. Estos siguen ofreciendo a la doctrina social criterios importantes para interpretar las dinámicas de la globalización y para promover un orden internacional más justo y pacífico. Los años del Concilio Vaticano II. Con San Juan XXIII se abre una nueva etapa del magisterio social, marcada por una atención más explícita a la dimensión mundial de las cuestiones sociales y al lenguaje de los derechos. En Mater et Magistra presenta la fe cristiana como una luz capaz de unir el cielo y la tierra, recordando que la Iglesia, aunque tiene como misión principal la santificación y el anuncio de los bienes eternos, no por ello descuida las necesidades concretas de la vida cotidiana de las personas, sino que se interesa por todo auténtico bien humano. Partiendo de esta visión unitaria del ser humano, subraya que la vida social exige un equilibrio entre la iniciativa de los ciudadanos y de los grupos, llamados a autoorganizarse y colaborar, y la acción del Estado, que debe coordinar y sostener sin sofocar la libertad y la responsabilidad de los sujetos. Por ello presta atención a la justa remuneración del trabajo, a la participación de los trabajadores y a las crecientes disparidades entre los países. Pocos años después, con Pacem in Terris, dirigiéndose por primera vez no solo a los fieles, sino a todos los hombres de buena voluntad, San Juan XXIII vincula de manera orgánica la dignidad de la persona con el reconocimiento de los derechos y deberes fundamentales y propone un orden de convivencia, también en el plano internacional, fundado en la verdad, la justicia, el amor y la libertad. En nuestra época, marcada por los conflictos generalizados y nuevas formas de interdependencia global, siguen siendo especialmente significativos el alcance universal de su llamamiento, la referencia a los derechos humanos como lengua común y la convicción de que una paz duradera requiere instituciones y relaciones entre los pueblos, inspiradas en la dignidad de cada persona. El Concilio Vaticano II marcó un punto de inflexión en la forma en que la Iglesia
se entiende a sí misma en el mundo contemporáneo. En la Constitución Pastoral Gaudium et Spes nos presenta una imagen de una iglesia cercana a la humanidad, comprometida en el mundo y dedicada a reflexionar no a partir de esquemas abstractos, sino de la realidad concreta de las situaciones históricas. El texto aborda las grandes cuestiones del matrimonio y la familia, de la vida económica y social, de la comunidad política, de la guerra y la paz, insistiendo en que las estructuras económicas e institucionales son justas solo en la medida en que sirven al desarrollo integral de la persona y favorecen a la participación responsable de todos. La importancia de este documento conciliar para la doctrina social de la Iglesia radica no solo en haber abierto perspectivas de reflexión temática, sino también en haber proporcionado un método de discernimiento que invita a interpretar las transformaciones históricas con una mirada evangélica y competencia humana. Este estilo muestra que el diálogo con el mundo no es para la Iglesia una opción táctica, sino una forma concreta de su misión, porque el Evangelio, como levadura, puede transformar desde dentro las estructuras de la convivencia y abrir caminos hacia una mayor humanidad. En este horizonte se escribe también la declaración Dignitatis Humanae, en la que el concilio reconoce que la libertad religiosa es un derecho fundamental arraigado en la dignidad de la persona, que debe ser garantizado por el ordenamiento jurídico, para que nadie sea obligado a actuar en contra de su conciencia, ni impedido de buscar y profesar la verdad en privado y en público. Este principio de gran relevancia para nuestro tiempo sigue ofreciendo a la doctrina social criterios decisivos para la protección de la persona y para la construcción de sociedades pluralistas y pacíficas. En el pontificado de San Pablo VI surge una concepción de la paz que no se reduce a la ausencia de guerra, sino que se concreta en el camino hacia un desarrollo humano integral. En Populorum Progressio describe el desarrollo como el paso de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas, y lo entiende como un proceso que atañe a todos los hombres y a todo el hombre, es decir, a todas las dimensiones de la persona y a todos los pueblos sin excepción. Sobre esta base, Pablo VI puede afirmar que un desarrollo así concebido es en realidad un nuevo nombre de la paz, porque tiene como objetivo eliminar las raíces de la injusticia y el conflicto, y abrir espacios para una vida más digna para todos. También la creación de la Pontificia Comisión Justitia et Pax debe interpretarse en este sentido como un intento de dar forma estable a nivel eclesial e internacional. A esta intuición, manteniendo viva la conciencia sobre la brecha creciente entre los países ricos y pobres y sobre la necesidad de políticas que promuevan condiciones de vida realmente humanas para todos. Con la 80ª Adveniens, escrita por motivo del 80 aniversario de la Rerum Novarum, Pablo VI traslada esta perspectiva a la sociedad postindustrial, marcada por transformaciones urbanas, formas de pobreza, cambios en el mundo laboral y rápidos cambios culturales que ponen en tela de juicio el futuro de las personas y las comunidades. Para Pablo VI, el Evangelio, a pesar de haber sido anunciado
escrito y vivido en un contexto histórico-cultural muy diferente al nuestro, no se trata de un mensaje superado, sino de una visión de la persona humana, de las relaciones, de la autoridad y del bien común, capaz de orientar también hoy las decisiones económicas, políticas y culturales. En otras palabras, el Evangelio sigue siendo actual, porque proporciona los criterios para reconocer lo que humaniza o deshumaniza, lo que libera u oprime, en situaciones siempre nuevas. Para la doctrina social de la Iglesia, el legado más exigente de Pablo VI es precisamente este. Mientras en el mundo haya pueblos excluidos de un desarrollo digno del ser humano, la comunidad cristiana no podrá contentarse con proclamar la paz en abstracto, sino que deberá dejar que el Evangelio juzgue a partir de quienes quedan al margen aquellas estructuras económicas y políticas que, como recordaría Juan Pablo II, pueden convertirse en auténticas estructuras de pecado, para que ninguna persona ni ningún pueblo sea tratado como prescindible en los procesos del desarrollo. El magisterio reciente. El fecundo magisterio social de San Juan Pablo II se sitúa en la encrucijada entre la crisis de los grandes sistemas ideológicos del siglo XX y el inicio de la globalización económica. En la encíclica Laborem Exercens, escrita 90 años después de la publicación de Rerum Novarum, se abre una nueva vía de reflexión sobre el trabajo. El salario justo se presenta en ella como una prueba concreta de la equidad de todo el sistema socioeconómico, y la que se muestra si al trabajador se le trata como persona o como un simple costo de producción. El salario justo se presenta en ella como una prueba concreta de la equidad de todo el sistema socioeconómico, ya que se muestra si al trabajador se le trata como persona o como un simple costo de producción. El trabajo no es considerado solo un problema que hay que gestionar o un medio para obtener ingresos, sino un bien fundamental para la persona. Principio de la actividad económica y clave de toda la cuestión social, en él el ser humano pone en juego su libertad, su creatividad y su capacidad de cooperar, contribuyendo a la elevación cultural y moral de la sociedad. En vista de ello, las diversas formas de precariedad, la fragmentación de las trayectorias profesionales y la automatización no pueden evaluarse únicamente en términos de eficiencia, sino partiendo de la dignidad del trabajador, del derecho a una remuneración suficiente y de la posibilidad efectiva de participar en la vida social. En el 20º aniversario de la Populorum Progressio, con la encíclica Sollicitudo Rei Socialis, Juan Pablo II vuelve a abordar la lacra del subdesarrollo y reconoce el fracaso de muchos intentos por reducir el retraso económico a los pueblos pobres y acompañar su industrialización, constatando la persistencia y en ocasiones la ampliación de la brecha entre el norte y el sur del mundo. Denuncia además los mecanismos económicos, financieros y comerciales que, gestionados por los países más fuertes, favorecen estructuralmente sus intereses y asfixian a las economías más débiles, y pide que sean sometidos también a un juicio ético riguroso y no solo técnico. En este contexto, la solidaridad se entiende como una corresponsabilidad concreta entre personas, pueblos y naciones, una forma de amistad social o caridad política orientada hacia la civilización del amor
invocada por Pablo VI. En el centenario de la Rerum Novarum, en la encíclica Centesimus Annus, ofrece, por último, una reflexión sobre el colapso del sistema soviético y el afianzamiento de la democracia y la economía del mercado. San Juan Pablo II retoma el mensaje de Pío XII, según el cual la Iglesia puede valorar la democracia en la medida en que garantiza la participación efectiva de los ciudadanos, permite elegir y sustituir pacíficamente a los gobernantes e impide que el poder sea monopolizado por élites reducidas, movidas por intereses particulares o ideológicos. Del mismo modo, reconoce el potencial positivo del mercado y de la iniciativa privada, solo si se mantienen subordinados a la ley moral y guiados por el principio de solidaridad, sin sacrificar a los más débiles en aras de la lógica del lucro. Para la doctrina social de la Iglesia, esto supone un legado de especial actualidad: la afirmación del vínculo entre la dignidad del trabajo, la solidaridad entre los pueblos y la evaluación crítica de la democracia y la economía del mercado. Sigue ofreciendo criterios para juzgar las nuevas formas de explotación, exclusión y crisis de la representación política. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica social Caritas in Veritate, quiso retomar y profundizar en el concepto de desarrollo presentado en Populorum Progressio, reinterpretándolo en el contexto de la globalización. Recuerda que dicho desarrollo debería traducirse en un crecimiento real, extensible a todos y concretamente sostenible, es decir, en un progreso económico verdaderamente inclusivo y respetuoso con los límites de la creación. Constata, sin embargo, que en los países ricos surgen nuevas categorías de pobres y se multiplican formas inéditas de exclusión, mientras que en las regiones más pobres, pequeños grupos viven en un bienestar consumista que convive con situaciones de miseria deshumanizante. Observa además que el nuevo sistema económico financiero mundial, caracterizado por una gran movilidad de los capitales y de los medios de producción, ha reducido el poder político de los estados y su capacidad para orientar los procesos económicos. Por eso, reitera que la actividad económica no puede pretender resolver los problemas sociales simplemente ampliando la lógica del mercado, sino que debe estar orientada al bien común, respecto al cual la comunidad política tiene una responsabilidad propia e insustituible. En el centro de esta reinterpretación, Benedicto XVI sitúa la caridad, afirmando que ésta es la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia, siempre que vaya unida a la verdad, y observa con preocupación que precisamente en los ámbitos social, jurídico, político y económico se tiende a declarar su irrelevancia moral. La novedad de su aportación radica en mostrar que el desarrollo, la justicia, las instituciones y el mercado no son realidades neutras, sino espacios en los que la caridad en la verdad debe tomar forma histórica. En la actualidad, marcada por crecientes desigualdades, la presión de los mercados financieros, la crisis medioambiental y la desconfianza en la política, esta enseñanza sigue vigente porque exige juzgar cada modelo de desarrollo por su capacidad de ser inclusivo y sostenible, recomponer la relación entre economía y política en torno al bien común y reconocer a la caridad un papel crítico y generativo en la vida pública. El magisterio social del Papa Francisco se desarrolla en la línea de Gaudium et Spes, que invita a contemplar la historia
partiendo de las heridas y las esperanzas de las personas, y a ponerlas en diálogo con el Evangelio. Esta orientación se pone de manifiesto con especial claridad en Evangelii Gaudium, donde se afirma que el anuncio cristiano tiene una dimensión social intrínseca y hace referencia a una iglesia capaz de escuchar el clamor de los pobres, de los migrantes y de las víctimas de las nuevas formas de esclavitud. Esta perspectiva se inscribe también la insistencia de Francisco en una iglesia sinodal, una iglesia en la que se camina juntos, que busca leer los signos de los tiempos a la luz del Evangelio y se deja evangelizar por los pobres con quienes comparte la historia. En Laudato Si, Francisco ofrece, en primer lugar, un gran análisis sistemático de la crisis medioambiental en una encíclica social, demostrando que no se trata de una cuestión sectorial, sino del aspecto ecológico de la crisis socioeconómica contemporánea. Su propuesta de ecología integral aúna el cuidado de la casa común y la opción preferencial por los pobres. Afirma con determinación que tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres no pueden separarse. En este sentido, vuelve a cobrar protagonismo el destino universal de los bienes, la crítica a un paradigma tecnocrático que pretende reducirlo todo a un objeto de dominio, la defensa del trabajo humano amenazado por la lógica del descarte, la exigencia de una justicia intergeneracional y el llamamiento a un diálogo auténtico entre política y economía, que para que ninguna de las dos se encierre en su propia autorreferencialidad. Ante la desintegración del tejido social, la guerra mundial a pedazos, la globalización individualista y las consecuencias de la pandemia sobre los lazos comunitarios, Francisco relanza en Fratelli Tutti el sueño de una humanidad capaz de optar por la amistad social y la fraternidad universal. Propone la cultura del encuentro, una mejor política capaz de buscar el bien común, caminos de reconciliación y un mundo que garantice tierra, techo y trabajo para todos. Condilexit Nos, por último, muestra que estos grandes compromisos sociales no pueden separarse de la relación personal con Cristo. Al volver a la palabra de Dios, recuerda que la respuesta más auténtica al amor del corazón de Jesús es el amor concreto hacia los hermanos y afirma que no hay mayor gesto que podamos ofrecerle para devolver amor por amor. Una lectura de la historia a la luz de la fe. Al contemplar este recorrido en su conjunto, se comprende que la doctrina social de la Iglesia no es fruto de un proyecto elaborado en un escritorio, sino el resultado de un proceso paciente en el que cada pontífice, junto con el Concilio Vaticano II, ha aportado una contribución original a la luz de los nuevos asuntos de su tiempo, cada uno asumiendo los retos de su época e interpretando los caminos históricos a la luz del Evangelio. Ha puesto de relieve diferentes aspectos de un patrimonio único: la dignidad de la persona, el valor del trabajo, el destino universal de los bienes, la solidaridad y la subsidiariedad, el cuidado de la creación, la centralidad de la paz y la fraternidad. El resultado es un desarrollo armonioso, aunque no siempre lineal, marcado por diferentes acentos, por profundizaciones progresivas y a veces por cambios de perspectiva que no rompen con lo anterior, sino que hacen madurar sus implicaciones. Si hoy podemos hablar de un corpus de principios
y criterios compartidos, es porque esta lectura de la historia a la luz de la fe nunca se ha interrumpido y ha sabido dejarse interpelar por las preguntas de cada generación. Es a este núcleo fundamental, los grandes principios de la doctrina social que orienta el discernimiento de los creyentes en la vida personal y pública, al que deseo ahora dirigir la atención para captar mejor su coherencia interna y su fuerza generadora para nuestro tiempo.